en Dios y en mí. En los cielos para ti hay mansiones, allí para ti lugar habrá. Jesús, ya viene, estás listo. Jesús, ya viene, estás listo. Esperando estás si llegará hoy. Jesús, ya viene, estás listo. ¿Qué es lo que esperas? Dime, todo te lo ofrece el Señor. Con amor te da su vida entera. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya viene, estás listo. Jesús ya viene, estás listo. Esperando estás si llegará hoy. Jesús ya viene, estás listo. Al Rey adorar, grandioso Señor, y con gratitud cantar de su amor. Anciano de días y gran defensor, de gloria vestido te damos Lord. ¿Quién puede aquí tu gracia contar? Pues me das el aire para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran ternura me cuidas, Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia aceptamos, Señor. Creador nuestro amigo, fiel y redentor. Amén, gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas, amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más para meditar juntos la palabra del Señor. En esta maravillosa noche estaremos meditando en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en Romanos su capítulo 7, su verso 1 al 6. El tema de esta noche le titulamos Libres de la Ley. Entonces, es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche, no sin antes, mis estimados hermanos, ir a Dios en una oración. Así que vamos a ir en una oración.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por estar aquí una vez más con mis hermanos, amigos y con todos los que nos van a sintonizar, Señor. Te pedimos que los bendiga grandemente, Padre Celestial, en todas sus necesidades que ellos puedan tener, Padre Celestial. Que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Asimismo, también, Padre Celestial, te doy gracias por darme esta oportunidad, Señor. Te ruego, Padre, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Padre, que vamos a meditar en esta maravillosa noche, Padre Celestial. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a leer Romanos, su capítulo 7, su verso 1 al 6. Vamos a leer la palabra de Dios en esta maravillosa noche. No sin antes vamos a poner aquí nuestra presentación para que así podamos pues guiarnos fácilmente, ¿verdad? Es más fácil guiarse con la presentación. Bueno, vamos a ir entonces a Romanos, su capítulo 7, su verso 1. Ahí vamos a meditar en esta maravillosa noche, mis estimados hermanos y amigos. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Gloria al Señor. Fíjense cómo termina, y aquí es donde, bueno, donde cierra, pues, ¿verdad? Un argumento más del apóstol Pablo. Y cierra de esa manera, que los cristianos deben servir a Dios ahora. ¿Bajo qué dice la palabra? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso quiere decir que hay un nuevo orden, un nuevo gobierno, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces ahí termina este argumento. Empieza ahí en Romanos capítulo 6, verso 15. Dice la palabra, ahí en Romanos 6, 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que él escribe su carta basado, pues, ¿verdad?, en que la salvación de los creyentes es por la gracia de Dios, por medio del Señor Jesucristo, mediante la fe. Ese es el tema que usa el apóstol Pablo en esta carta. El problema es que los hermanos que estaban en Roma querían, pues, que los hermanos gentiles guardaran la ley. Incluso los judíos creyentes pensaban que si no guardaban la ley, no eran salvos. Entonces, les hacía falta, se podría decir, entender pues el evangelio, ¿verdad? Que la ley, en verdad la ley mosaica, no tiene el poder para dar la salvación al hombre. Por eso es que el apóstol Pablo empieza su carta en el capítulo 1 y el verso 16, y dice claramente
que él no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo se salva el hombre? Guardando la ley de Moisés es imposible. La ley de Moisés tenía, pues, ¿verdad?, su propósito, y su propósito era llevar al hombre a Cristo Jesús. Entonces, el hombre no puede ser salvo por la ley de Moisés. Y si el hombre no puede ser salvo por la ley de Moisés, concluimos que el hombre no puede ser salvo por ninguna otra ley. Entonces, ¿cómo se salva el hombre? El hombre se salva por el evangelio, que es poder de Dios para salvación, para justicia a todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Y como está escrito, el apóstol Pablo ahí toca pues las escrituras, fundamenta, ¿verdad?, su argumento en las escrituras, en Romanos 1:17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la explicación del apóstol Pablo es que la salvación es que la justificación es por fe y es mediante el Señor Jesucristo, y no es por la ley ni por las obras de la ley. Entonces, al él argumentar de esta manera, ¿verdad?, su carta, él sabe muy bien que los judíos, creyentes en Jesús, pero al mismo tiempo que querían guardar la ley, le van a hacer pues preguntas y van a querer refutar su carta. Entonces él empieza a dar argumentos. Él sabía cuáles eran las preguntas porque él era fariseo. Antes de venir a Jesús, era muy conocedor de la ley. Él sabe cuáles son las preguntas que le van a hacer. Entonces, él hace esas preguntas ahí en su carta y él mismo las responde. Por eso dice ahí en el verso 16, en el verso 15 de Romanos 6, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Y el problema es que los judíos enseñaban que los apóstoles enseñaban a la gente a no guardar la ley y a pecar. Ellos pensaban que la gracia enseñaba a la gente a pecar. Entonces el apóstol Pablo da, pues, ¿verdad?, un argumento bien estructurado porque ya estando en la gracia, el hombre no debe pecar, no le es permitido pecar. Dios no quiere que el hombre vaya a pecar. Claramente lo organiza ahí. Pero para que los hermanos puedan entender mejor, entonces hace una analogía clara, ¿verdad? Número uno, ¿por qué la salvación no es por la ley? Número dos, ¿por qué la ley ya no tiene poder sobre el creyente? Y número tres, ¿por qué debemos ahora servir bajo el régimen del Espíritu? Entonces, es por eso que él escribe esta analogía. En cuanto al matrimonio, no está dando pues reglas, no es un tema del matrimonio, es todo lo contrario. El tema ahí es la gracia de Dios y él está usando pues el matrimonio que era muy conocido pues en la cultura de ese tiempo, como también en nuestra cultura, para que ellos pudieran entender por qué ya no estamos bajo la ley y por qué no estando bajo la ley no vamos a ir a pecar. Eso es lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el tema, mis estimados hermanos. Empieza una pregunta en el verso 16 del capítulo 6 y lo termina en el verso 6 del capítulo 7. ¿Qué pues? Dice la palabra ahí. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. O sea que fuimos libres, ¿verdad?, de la ley, pero ahora somos siervos del Espíritu. Somos siervos de la justicia. Entonces eso quiere decir que también tenemos que servir, pero, ¿verdad?, bajo un régimen nuevo, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso es entonces, ¿verdad? Pero lo importante entonces aquí es que somos libres de la ley, porque la palabra de Dios dice que la ley produce ira y la ley produce muerte y la ira de Dios produce pues la condenación del hombre. Entonces hemos sido libres de la ley y eso era una buena noticia, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles y por supuesto para todos los creyentes. ¿Cómo lo entendemos entonces? Éramos esclavos encadenados, no podíamos librarnos de la ley.
No podíamos librarnos de nuestros pecados. No podíamos librarnos de nuestra sentencia de muerte. Éramos prisioneros, condenados a muerte, encadenados a la ley, al pecado y a la muerte. ¿Cómo se sentiría un delincuente que está encadenado y en camino a la sala de ejecución? De repente un abogado logra salvarlo de último minuto, le quita y lo en libertad. Seguro no seguirá viviendo con las grilletas puestas. Sería ilógico, ¿verdad? Que un hombre, un delincuente que está a punto de pasar a la sala de ejecución, ¿verdad? Está condenado a muerte, va a morir. Sin embargo, el último minuto es liberado, le quitan las grilletas, las cadenas, lo dejan en libertad. Sería un poco ilógico, ¿verdad? Que él quisiera otra vez volver a encadenarse, vivir otra vez encerrado. No tiene lógica. Y es así como el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros libertad. Verdaderamente somos libres, por eso Él es el libertador. Él rompió, ¿verdad? Las cadenas que nos amarraban a la ley, al pecado y a la muerte. Cristo Jesús rompió esas cadenas. Y por su gracia, hermanos y amigos, podemos decir que somos libres. Entonces dice el verso 1 del capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Fíjense, el apóstol Pablo escribe su carta y él sabe muy bien quiénes van a leer su carta. Él sabe muy bien que los judíos, ¿verdad?, creyentes en Jesús, pero fieles a la ley, van a leer su carta y van a querer ver pues los errores que el apóstol Pablo escribe en esa carta. Entonces él claramente sabe quiénes son y se dirige a ellos. Y dice claramente, ¿acaso ignoráis, hermanos? Fíjense, él sabe que son hermanos porque han creído en Cristo Jesús. Y se dirige a ellos con mucho respeto, llamándolos hermanos. ¿Acaso ustedes son ignorantes? ¿Acaso ustedes no saben? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, eso quiere decir que estos judíos que estaban en Roma conocían la ley mosaica en profundidad. Lo conocían muy bien. Y es por eso que ellos no podían, pues, ¿verdad?, aceptar, no podían creer. Era increíble que ahora la gracia de Dios por la fe en Jesucristo le da a los hombres la salvación. Esto es increíble. Cuando en la doctrina de ellos tenían que seguir fielmente la ley. Pero lo que ellos no sabían era que la ley no los podía salvar. Por eso Dios les prometió un Mesías. Por eso Moisés, cuando les entregó la ley a ellos y cuando los dejó en manos de Josué, claramente les dijo que Dios iba a levantar a un profeta y que a él tenían que oír. O sea que las escrituras, la ley que ellos recibieron, apuntaba al Mesías, apuntaba al libertador. Y ellos tenían que entender eso. Entonces, ellos eran conscientes, conocedores de la ley de Moisés. Y es por eso que Pablo se dirige a ellos, ¿verdad?, de una manera muy inteligente, usando el conocimiento de ellos, el argumento de ellos. Verdaderamente el apóstol Pablo era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, guiado por Dios. Dios hablaba por medio de él. Y es que él llega no solamente a la mente de los judíos, sino también llega al corazón de los judíos para convertirlos a Cristo Jesús. Aunque ellos ya eran creyentes, ahora tenían que empezar a ver a Jesús como su Salvador, como su Mesías, como su libertador, pero no, ¿verdad?, de los imperios mundiales, sino del imperio más grande, que es la muerte. A eso vino el Mesías. Los judíos habían agarrado la ley
de una manera estricta, de una manera legalista, y miraban a la ley como su salvación. Por eso el apóstol Pablo termina y cierra su argumento. Esta es como es conocido, la objeción número 2 de la carta a los romanos. ¿Por qué razón lo cierra de esa manera? Que ahora debemos servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahí está concluyendo el apóstol Pablo. Todos entonces, mis estimados hermanos, todos, ¿verdad? Somos bendecidos con esa salvación. Entonces, él hablaba con conocedores de la ley y usa pues el conocimiento de ellos. Y lo pone de esta manera. Número 1, libres de la ley, Romanos 6:1. Dice la palabra aquí, el gobierno de la ley, número 1, es limitada. Número 2, es mientras el hombre vive. Y número 3, es solamente en vida del hombre. Una vez que el hombre moría, la ley de Moisés ya no tenía potestad sobre el hombre muerto. Una vez muriendo el hombre, ahí ya no podían ir, ¿verdad?, allá a las tumbas de los judíos que estaban muertos en los cementerios y poner ahí un letrero estrictamente diciéndoles, tienen que guardar el día de reposo. Ya no, eso era ilógico. Ya no podían ir y decirles, pues, ¿verdad?, que vinieran a celebrar las fiestas de las Pascuas. Ya no. Ya no podrían ir y decirles cómo comer. Ya no. Ya la ley había perdido potestad sobre los muertos. Y el apóstol Pablo sabe que estos hombres conocen la ley y se dirige a ellos de esa manera. El gobierno de la ley es limitada. Fíjese. Es solamente mientras el hombre vive, es solamente en vida. El hombre puede cumplir la ley solamente en vida. Pero maravilloso y poderoso es el Espíritu Santo, que los creyentes en Dios, dice que ahora somos servidores de Dios por el Espíritu, y este Espíritu es eterno, es para siempre, entonces es mejor. Pero aquí, mis estimados hermanos, la ley solamente tiene pues poder sobre el hombre mientras el hombre vive. Inciso B. Los judíos conocían la ley. Número 1, sabían la ley. Número 2, sabían sus límites, que era solamente mientras el hombre vivía. Y número 3, sabían que era difícil cumplirla. Ellos conocían muy bien la ley. Dice aquí en Hechos, capítulo 7, verso 53, cuando Esteban estaba pues predicando a los judíos, dice la palabra cuando estaba siendo juzgado, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos no pudieron guardar la ley como deberían. En Hechos capítulo 15 y su verso 10 dice la palabra, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley era pesada, era una carga que acusaba continuamente al hombre y lo acusaba de pecador y de muerte. Fíjense. Entonces, era difícil. Es como que usted vive, pues, ¿verdad? Y alguien le está reprochando cada rato que usted está fallando, que no está haciendo las cosas bien, que no se ve bien, bueno, imagínese, la ley era algo similar. Entonces, ellos conocían la ley y el apóstol Pablo se dirige a ellos, pues, bajo este argumento. Entonces, para que ellos puedan entender, captar bien lo que él está enseñando,
él pasa pues a lo que es la analogía, ¿verdad? Del matrimonio. Por eso es que el apóstol Pablo era una persona pues inspirada por Dios. Increíble, ¿verdad? Su manera como argumenta a favor pues de la gracia, de la fe, de la salvación eh, por gracia. Y no solamente eso, sino que hace analogías claras, ¿verdad? Que aunque uno quisiera hacer una analogía para completarla, es imposible. Es una analogía totalmente clara que cualquiera lo puede entender. Dice la palabra ahí en Romanos capítulo 7, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense, pone por ejemplo a un matrimonio y toma como ejemplo a la mujer. Que la mujer está ligada pues por la ley a su marido mientras éste vive. O sea que mientras el hombre vive, la mujer le pertenece pues a su marido. Pero dice la palabra del Señor, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense, o sea que hay una ley que ata a la mujer al hombre y la mujer no es libre. No se puede separar de su marido. Está atada a él. Ahora, esa ley termina cuando el marido muere. Eso, si el marido muere, pues primero, ¿verdad? Pero es así. Ya si el marido muere, pues ya la ley, la mujer queda libre. Ya no está preocupada en que va a agradar a su esposo, ¿verdad? Ya no está preocupada en que va a atender a su esposo, pues ya su esposo no está. Entonces, es libre la mujer. Fíjense qué analogía tan clara usa el apóstol Pablo. Esa es la prueba entonces, ¿verdad? Él está poniendo ya una prueba clara de la libertad que hay en Cristo Jesús. Número uno, la mujer está sujeta por la ley a su marido. Número dos, la mujer no puede liberarse del marido. Número tres, la mujer queda libre de la ley y del marido cuando éste muere. Si el marido muere, la mujer es libre. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo ahora, ¿verdad? Que estamos en Cristo Jesús. Antes estábamos atados a la ley porque éramos pecadores, dice la palabra del Señor. Entonces viene Cristo, ¿verdad? Y por su gracia, por su sacrificio santo, nosotros somos libres. Libres por la fe en el Señor Jesucristo, libres de la ley. Amén. Número 4. La mujer, si se une a otro mientras el marido vive, es llamada adúltera. Si el hombre pues está en vida y la mujer, dice la palabra, que se une a otro hombre, es llamada adúltera. Pero si el marido muere, es libre de esa ley. Si se une a otro marido, no es llamado adúltera. Tiene libertad de casarse con otro. De igual manera, nosotros hemos muerto, pues, al pecado, dice la palabra. Por lo tanto, la ley que nos gobernaba ya no tiene autoridad, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, somos libres, libres de la ley por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿es pecado? Entonces, ¿esto es como se conocía en la ley adulterio? No, no, porque ya
Nosotros hemos muerto. Y si ya hemos muerto, la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces ya no, por eso es que en Cristo hay libertad. Ya no está obligado el hombre o la mujer a observar pues la ley, ¿verdad? Porque ya ha sido libre por el Señor Jesucristo. Y esa era la confusión que había ahí. Los hermanos querían pues que los gentiles cumplieran la ley, se circuncidaran, observaran la ley de Moisés. Esa era la confusión que había ahí. Así lo dice en Hechos, capítulo 15, verso 1, dice la palabra. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero ya nosotros hemos sido libres de esa ley. Luego dice en el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles. Es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Ellos querían que los hermanos gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Ellos mismos seguían observando todos esos ritos. Ellos ya eran creyentes en el Señor Jesucristo, pero cuando nacían sus hijos, ellos los circuncidaban a los 8 días. Ellos presentaban ofrendas en el templo, porque aún estaba el templo. Ellos presentaban sacrificios todavía. Ellos seguían guardando el día de reposo. El problema no era que ellos hicieran todo eso. El problema era que ellos lo estaban imponiendo sobre los gentiles como medio de salvación. Entonces, el apóstol Pablo, como maestro enviado a los gentiles por Dios, hace pues estos argumentos y una analogía clara del por qué los hermanos, ¿verdad?, gentiles y los propios judíos ya no deberían, pues, ¿verdad?, estar sujetos a la ley, sometidos a la ley. Porque número uno, no lo podían cumplir. Ellos hacían lo que podían, pero claramente dice la palabra que no podían cumplir la ley. Entonces, al no poder cumplir la ley, es estar bajo condenación. Número dos, la ley no podía salvarlos. Entonces, necesitaban de un libertador. Ahora había venido ese libertador, Cristo Jesús. Por lo tanto, el trabajo de la ley había terminado porque ellos sí habían confesado a Jesús como su Señor. Allá en Hechos, capítulo 2, verso 38, ahí claramente dice, cuando el apóstol Pedro les contestó a ellos cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Claramente les dice el apóstol Pedro, arrepentidos. Arrepentidos, dice, de sus pecados y confiesen al Señor Jesucristo y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Entonces, ellos se habían arrepentido, ellos se habían convertido, ellos habían confesado al Señor Jesucristo y ellos se habían bautizado para hacer pública su fe y que creían en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados, dice la palabra ahí. Pero el problema era que no llegaron a entender realmente lo que estaban haciendo. Entonces ahora viene el apóstol Pablo y les escribe, incluso él usa el argumento del bautismo también ahí en Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, para enseñarles qué es lo que pasa cuando venimos al Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos la gracia de Dios? Entonces, no hay argumento más claro, no hay analogía más clara que esto. Él claramente dice, ¿verdad?, que ahora hay libertad, somos libres de la ley. Y no es pecado que nosotros no observemos la ley, porque la ley ya no tiene potestad sobre nosotros. Ya morimos a la ley. Qué maravilloso, ¿eh? Entonces tenemos libertad para casarnos. Y ahora dice la palabra que le pertenecemos a Cristo Jesús. No es por la ley, sino por la fe en el Evangelio, dice la palabra del Señor. Qué maravilloso entonces. Y es como pues el apóstol Pablo presenta estos argumentos tan interesantes. Verso 4 dice la palabra, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios.
Fíjense cómo es que él claramente en su argumento habla, pues, ¿verdad? Que ya somos libres de la ley por el sacrificio de Cristo Jesús. Y el propósito de esa libertad ahora es para que sirvamos a Cristo y llevemos frutos. Entonces no es para ir a pecar como los judíos pensaban, que los apóstoles enseñaban. Dice la palabra del Señor que los apóstoles, según los judíos, dice el verso 8 de Romanos 3. Y como que no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Fíjense, eso era lo que ellos pensaban que los apóstoles enseñaban. Que los apóstoles enseñaban que los creyentes hicieran males, se portaran mal, porque la gracia de Dios abundaba. Era una mala interpretación de la salvación por gracia, una mala interpretación de la salvación por fe. Ellos no habían entendido el Evangelio, y es por eso que él escribe esta carta contundentemente. Tiene que escribirlo de esa manera para que primeramente los judíos entendieran qué es la gracia de Dios, y número dos, dejaran de obligar a los hermanos a observar la ley de Moisés, porque no estaba mal que ellos lo observaran. Lo que estaba mal es que ellos lo obligaban, lo imponían como medio de salvación, y no se puede imponerlo como medio de salvación, porque la ley, como ya lo vimos, no tiene poder para dar salvación. La realidad entonces de la libertad. La libertad es una realidad, no es ciencia ficción, no es solamente un pensamiento de los apóstoles, sino es una libertad real que existe, que tiene cada creyente. Y por eso hay que venir a Jesús, porque solamente viniendo a Jesús podemos ser libres. Es una realidad. Hay libertad en Jesús. Hay hermanos que cantan así, ¿verdad? Hay coros que cantan así. Hay libertad en Cristo. Claro que sí, hay libertad en Cristo. Solamente Cristo puede hacernos libres. No hay otra forma, no hay otro medio. Él es el libertador. Por Él somos libres. Dice la palabra en Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así como la mujer casada queda libre cuando su esposo muere, de igual manera nosotros hemos quedado libres, dice la palabra del Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, no es, ¿verdad?, de otra manera. No es de otra manera. No es, ¿verdad?, por los méritos humanos. No es por guardar la ley mosaica. No es por ninguna otra ley que pueda imponer el hombre. No lo es. Es simplemente por el sacrificio de Jesús. Qué maravilloso. Número uno, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó allá cuando nosotros creemos en Jesús? Cuando tenemos fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando entendemos el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de salvación, no el Evangelio de los hombres. Ninguna otra clase de Evangelio. El Evangelio verdadero. Cuando entendemos el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación. Entonces dice la palabra, nuestro viejo hombre fue crucificado. Así lo dice la palabra. En Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es el propósito. Entonces, somos crucificados juntamente con Cristo, dice Romanos 6:6, a fin de que el viejo hombre, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
nuestro viejo hombre, nuestro hombre carnal, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con Cristo. Allá murió. Sobre ese hombre, la ley tenía potestad. Pero ese hombre ya murió, ya no existe. Y ya no existe, murió allá en la cruz del Calvario. Y como murió allá en la cruz del Calvario, entonces la ley ya no tiene libertad, ya no tiene poder, ya no tiene dominio sobre ese hombre. Entonces ahora el nuevo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre es libre, dice la palabra del Señor. Y le pertenece al Señor Jesucristo. A fin de que no sirvamos más al pecado, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo servíamos al pecado? En nuestro viejo hombre. ¿Y cómo conocíamos que era pecado? Por la ley. Por eso es que este viejo hombre estaba casado con la ley. Así sea judío o no judío, de todas maneras, la ley condena el pecado. Y la única manera de librarse de esa ley que condena es morir. Pero usted no puede morir solo. No es una muerte física. No es que alguien, ¿verdad?, se va a suicidar, no. No se trata de eso. Usted no puede morir solo. Necesita morir con Cristo Jesús. Si no muere con Cristo, usted no es libre. Y es por eso que es solamente por medio del Señor Jesucristo. Pero ya nosotros hemos muerto entonces, ¿verdad? Los hermanos que estaban en Roma habían muerto con Cristo porque confesaron a Jesús como su Salvador. Creyeron en Él. Se bautizaron. Pero no entendían entonces todavía qué era el bautismo. ¿Qué es lo que significa? ¿Verdad? Pero cualquiera podría bautizarse, pero no entender lo que significa. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es explicando, pues, ¿verdad? Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Número 2, nuestro viejo hombre fue crucificado. Número 3, ahora somos de Cristo, dice el verso 4 de Romanos 7. Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto. Ahora somos de Cristo para llevar frutos para Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea que es por medio de la fe en Cristo Jesús que nosotros ahora somos libres y hemos muerto, pues, ¿verdad? Nuestro hombre carnal murió porque fue destruido allá en la cruz del Calvario. Ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Y el propósito de pertenecer a Cristo Jesús es llevar muchos frutos. Llevar frutos para Dios. Eso quiere decir que bajo la ley era imposible llevar frutos. Esa es la realidad. Era imposible llevar frutos bajo la ley. Porque la ley mostraba, pues, ¿verdad?, todos los errores que el hombre tiene. Y todos esos errores no pueden llevar frutos. No son frutos para Dios. La única manera de que este hombre pueda agradar a Dios es morir con Cristo. Y por eso es que es necesario que entendamos, pues, el Evangelio, ¿verdad?, de una manera verdadera. Porque solamente entendiendo el Evangelio podemos morir verdaderamente con Jesús. Y podemos, hermanos, ir, pues, ¿verdad?, creciendo en la gracia del Señor Jesucristo, día con día. Esa gracia transformadora, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios que puede transformar la vida de los hombres. La ley no. La ley no tiene poder para transformar. Pero el poder de Dios sí. Dios es poderoso para transformar a todo aquel que cree. Pero esta fe incluye muerte. Muerte en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo. Incluye sepultura y incluye resurrección. Incluye un nuevo reino, donde ahora dice la palabra que somos siervos de Dios. Entonces, lo que para la ley era imposible, es posible mediante el sacrificio
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro que sí, Dios ha cambiado muchas vidas, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la ley. Lo que era el pasado, dice Romanos capítulo 7, verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Ese era el pasado. Ahora aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace que el lector, que los judíos, ¿verdad? Maestros de la ley que iban a leer su carta, vean el pasado. Ellos mismos a través de esta carta podían ver su pasado. ¿Cómo era la vida pasada de ellos? Si no habían muerto en Jesús todavía. Dice la palabra del Señor, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. El pasado en la ley no producía frutos para vida, producía frutos para muerte, para condenación. Y el problema es que nadie podía cumplir la ley. Por eso es que los frutos ahí eran para condenación. Pero ya aquí, en el Evangelio, nosotros somos libres de la ley por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, aquí ahora gobierna el Espíritu. Y los frutos del Espíritu son para salvación, dice la palabra del Señor. Por eso es diferente. Entonces, lo que era el pasado no puede pues compararse con lo que es el presente. Número 1, cuando estábamos en la carne. Número 2, cuando nos gobernaba la carne. O sea que la carne nos gobernaba, obedecíamos, pues, ¿verdad? Los deseos carnales. Número 3, en nuestras pasiones pecaminosas. Deseos pecaminosos. Número 4, eran por la ley y llevaban frutos para muerte. Eso era nuestro pasado antes de venir a Jesús. Pero ¿qué sucedió cuando venimos a Jesús? Dice Gálatas, capítulo 5, verso 24. Dice la palabra del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fíjense, los que son de Cristo, los que han creído en el Señor Jesucristo. Y ahí en Galacia también había problemas para guardar. Ellos pensaban que la ley iba a cambiar al hombre. ¿Será que la ley puede cambiar al hombre? Es imposible. Es imposible porque, por ejemplo, las leyes gubernamentales dicen, ¿verdad?, que es prohibido traficar drogas. Y hermanos, la droga ha sido tal vez el tráfico, uno de los tráficos más, ¿verdad?, más codiciosos, ¿verdad?, que la gente más practica, porque entre más prohibido sea, la gente más lo hace. Así es la ley. La ley es difícil. La ley nos dice, no robarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Y qué hacemos? Hacemos todo lo contrario. Y por eso estamos atados a la ley. Es imposible. Es imposible que el hombre pueda liberarse de la ley. Es como cuando un niño, ¿verdad? Cuando un niño se está portando mal, y uno dice, pues, ¿verdad? A los que tienen niños, pues saben eso, o pueden hacer ese experimento. Uno puede decirle al niño una vez, ¿verdad?, que no haga eso porque es peligroso. No te subas, ¿verdad?, sobre ese árbol porque te vas a caer. Y cuando uno mira, el niño le gusta subirse sobre el árbol. No entiende. Aquí donde nosotros vivimos hay muchos gatos. Y a mi niño, el más pequeño, bueno, el más grande, pero estaba pequeño, le gustaba jugar con los gatos. Y yo siempre le decía, no toques los gatos porque te van a aruñar. Y él siempre quería tocar los gatos. Y finalmente lo aruñaban. Y es que es así. Una orden específica siempre se desobedece. Y por eso es que ningún hombre puede cambiar a otro hombre. No se puede.
Usted puede verme todos mis defectos, puede criticarme, puede restringirme, puede hacer lo que quiera, pero usted no va a poder cambiarme. Como yo tampoco podré cambiarlo a usted. Solamente hay uno que puede cambiarnos y su nombre es el Señor Jesucristo. Si creemos en su evangelio, si aceptamos su evangelio, si verdaderamente dejamos que nuestro cuerpo, nuestro hombre carnal, sea crucificado con él allá en la cruz del Calvario. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24, no, es que el problema no es guardar la ley. Claramente lo dice el apóstol Pablo. El problema no está en guardar la ley, porque ustedes han guardado la ley de por vida y ustedes son transgresores de la ley. Entonces, ¿cómo podemos librarnos? Dice la palabra del Señor ahí en Gálatas capítulo 5 y su verso 4. Dice la palabra 5 y su verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya quedó crucificado. Es el pasado. Y Dios ha hecho maravillas. Dios ha cambiado vidas. Tal vez no a la manera en que el hombre lo ve, en que el hombre lo quiere, pero Dios ha cambiado vidas y Dios sigue cambiando vidas. Dios sigue transformando a los creyentes. Por eso es que los frutos aquí son para vida. ¿Por qué razón? Porque es el poder de Dios que obra en cada creyente. Solamente Dios y su Espíritu Santo en el hombre puede transformar las vidas. No la ley. Ninguna ley. Aunque usted haga pues una lista de leyes para que las personas lo cumplan, eso va a ser imposible. Porque no está el poder en nosotros. No está el poder en la ley. No está el poder en ninguna idea humana. No está el poder en ninguna doctrina humana. El poder está en Dios. Y Él lo revela por medio del Evangelio. Por eso claramente dice que es el Evangelio el poder de Dios para salvación. Y vamos a concluir. Ahora somos libres, dice Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando él habla de la letra ahí, se está refiriendo pues a la ley mosaica, donde los hermanos querían seguir aferrados, sirviendo bajo la ley mosaica, tomando la ley como salvación. Era imposible. Ni esa ley, ni ninguna otra ley que el hombre pueda crear puede salvarnos, puede transformarnos, puede hacernos mejores servidores. No hay ley que pueda hacernos mejores servidores. Solamente el Evangelio puede transformar las vidas de los hombres. Y esa es la conclusión del apóstol Pablo. Ya somos libres. Ahora debemos pues entender el llamamiento, que como fuimos libres, ahora somos servidores de Cristo para llevar frutos para Dios, por medio de la fe. Todo esto es por medio de la fe. Por eso dice la carta a los Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. El número 1, libres de la ley. Este término griego significa pues ketargeo, que significa quitado. Ya la ley fue quitada de nosotros, ya no tiene potestad porque ya morimos con Cristo Jesús. Deshecho, ya está destruida pues, abolido, no tiene ya vigencia sobre nosotros. Inoperante, ya no puede operar, ejercer autoridad sobre los creyentes. Y ya dejó de existir para los creyentes. Qué maravilloso, ¿eh? Somos libres de la ley. Número 2, por haber muerto. Por eso la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Número 3, aquella a la que estábamos sujetos, dice la palabra ahí. Morimos, pues. Número 4, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Ahora, como ya morimos, ¿verdad? Bajo la ley, los hermanos ya no deberían, pues, en ese tiempo, imponer la ley como un medio de salvación. Ya no deberían, pues, ¿verdad? Seguir, pues, sirviendo a Dios bajo el régimen de la ley. Porque si ellos iban a seguir sirviendo a Dios bajo el régimen de la ley, el resultado iba a ser
Imposible. Porque la ley no puede transformarnos. Porque la ley no nos puede hacer mejores servidores de Dios. Porque el pecado sigue estando en nuestro cuerpo carnal. Entonces, si seguimos teniendo el cuerpo carnal, la ley sigue en vigencia sobre nosotros. Y no podemos servir en el espíritu. Es imposible. Por eso dice allá en Juan capítulo 4, verso 24, que el Señor está buscando adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Eso no se puede hacer bajo la ley. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? La mujer samaritana creyó en Jesús. Nosotros creemos en Jesús y cuando creemos, nuestro viejo hombre es crucificado allá en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que es el fin de la ley. Ahora, ¿verdad? Ahora por el Espíritu Santo podemos servir a Dios. Ahora Dios empieza una obra en cada creyente y Él la va perfeccionando, dice la palabra del Señor. Por eso, si creemos en Dios, si ponemos nuestra fe en el Evangelio, entonces el resultado va a ser que Dios va a transformar nuestras vidas. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Porque ese es el poder de Dios. El número 2, por haber muerto. Número 3, aquella en la que estábamos sujetos. Número 4, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. Entonces, ahora somos siervos de un régimen nuevo. Y este régimen nuevo, dice la palabra, que es el Espíritu. El gobierno del Espíritu, Romanos capítulo 2, verso 29, dice la palabra de Dios de esta manera. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la incircuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es ahora el verdadero Hijo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, es el del corazón, en espíritu, y no en letra. Y no en letra, ya, porque bajo la letra, bajo el orden mosaico, es imposible agradar a Dios. Siempre vamos a estar en pecado. Necesitamos de la expiación. Necesitamos de Jesús. Entonces hay que servir, dice la palabra, en el régimen nuevo del Espíritu. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6 también dice que ahora somos ministros de un nuevo pacto. En el Espíritu, dice la palabra del Señor. Es por el Espíritu. Somos servidores por el Espíritu de Dios. Porque bajo la ley era imposible servir a Dios. Estábamos alejados de Dios por nuestros pecados. Número 6, y no bajo el régimen viejo de la letra, no bajo la ley mosaica, dice Romanos capítulo 2, verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjense, tenían los libros de la ley, no solamente los libros de la ley, tenían los libros proféticos, las escrituras, tenían el templo, estaban circuncidados a los 8 días. ¿Y qué pasaba? Dice la palabra. Y se esforzaban, hermanos. Los judíos se esforzaban por guardar la ley. Pero eran transgresores de la ley. Entonces, si no aceptan a Jesús, estos judíos, el último día, van a ser condenados. Porque es que ese es lo que la ley hace. La ley causa la ira de Dios, porque muestra los defectos que hay en el hombre. Por lo tanto, el hombre no puede alcanzar la salvación. Todos aquellos judíos que murieron, ¿verdad?, con su fe puesta en Dios antes de la venida del Señor Jesucristo,
son salvos también por el Señor Jesucristo, porque ellos murieron esperando esa esperanza del Mesías. Cuando ellos sacrificaban esos animales, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados, ellos estaban confesando que necesitaban del Mesías. Y por eso es que Jesús es el Salvador del mundo, no solamente de los que están ahora o de los que estaban en ese tiempo, sino de todos, desde Adán hasta el último hombre que va a existir sobre la tierra. Todos necesitamos de Jesús. Si rechazamos al Mesías, entonces, mis estimados hermanos, dice la palabra en Romanos 2:27, serán condenados por transgresores de la ley. Todos hemos transgredido la ley. Por lo tanto, todos necesitamos del Señor Jesucristo. El ministerio del Espíritu es más glorioso. Por eso los judíos tenían que entender pues este misterio, y todos los creyentes también tenemos que entender este misterio. Que ahora estamos pues bajo un reino, ¿verdad?, que es gobernado por el Espíritu Santo, dice la palabra en 2 Corintios 3, 7 al 8. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Fíjense, si dice la palabra, aquella ley que recibió Moisés, fue con gloria. Tanto así que los judíos dicen que no podían ver el rostro de Moisés por la gloria en su rostro. ¿Cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Dice la palabra del Señor. Por supuesto que este régimen, este reino bajo el cual estamos ahora, es mucho mejor. Y para servir en este reino no se trata pues de prácticas, sino se trata de creer en el Evangelio. Si creemos en el Evangelio, entonces morimos con el Señor y Dios empieza pues una criatura nueva en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que el hombre sea un ministro permanente, siempre, continuo, no por días, no por horas, sino continuamente. Lleva frutos, dice la palabra, para la gloria de Dios. Entonces, es así como el apóstol Pablo termina pues este argumento, ¿verdad? Mostrándoles a los hermanos que era difícil que ellos siguieran bajo el régimen de la ley. Y no es que era malo, ¿verdad? No era malo, sino el problema es que no se podía cumplir. Y al no poder cumplir la ley, entonces ellos seguían en su misma vida pecaminosa, dice la palabra del Señor. Porque entonces no puede obrar Cristo. Cristo solamente obra si nosotros tenemos fe. Ahora, al recibir la gracia de Dios por la fe en Jesús, entonces entra la obra de Cristo, porque entonces somos crucificados. Y la ley pues deja de ser. Y nosotros empezamos a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Así termina esta conclusión del apóstol Pablo. Y esto es, mis estimados hermanos, lo que hemos analizado la noche de hoy. Entonces, número 1, somos libres de la ley. Esto incluye pues que somos libres de nuestros pecados. Esto incluye que somos libres de la muerte. Podemos decir que hay verdadera libertad en Cristo Jesús, que debemos seguir creyendo pues en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí debe estar nuestra mirada, porque solamente ese Evangelio tiene poder para transformar nuestras vidas, para que cada día, ¿verdad?, podamos agradar más y más a Dios como Él quiere pues que lo agrademos. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga y continuaremos, si Dios así lo permite, la próxima semana, ¿verdad?, con nuestra meditación acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Por supuesto, vienen temas más interesantes todavía. Ahora sigue otro tema en el verso
capítulo 7, verso 7. Ahí empieza otro tema muy interesante. Vamos a leerlo aquí rápidamente, que es lo que prosigue pues a otro argumento del apóstol Pablo. Son 3 argumentos que él pone para que su carta no sea refutada. Dice la palabra, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Ahora, como él ha explicado, pues, ¿verdad? Que nosotros ya nos liberamos de la ley. Ya la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Bajo la ley no podemos ser salvos. Es imposible salvarse bajo la ley. Entonces ahora iba a venir otra pregunta. Y la pregunta que los hermanos iban a hacer, entonces ¿es pecado la ley? Ahora, como Pablo conoce muy bien el pensamiento judío, él mismo se hace la pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y ahí pues él empieza a argumentar otra vez. ¿Por qué la ley no es pecado? ¿Verdad? Y eso es la siguiente meditación, muy interesante. Así que Dios me los bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Y nos vemos, mis estimados hermanos, hasta la próxima. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos, hermanas, amigos, Padre, con todos los que nos van a sintonizar de manera presente, como también de manera pregrabada, Señor. Bendígalos, Padre, y aquellos que no han creído también, Señor, te rogamos para que tú tocas sus mentes, sus corazones, Padre, y puedan venir a ti, Padre Celestial. Y a nosotros que hemos creído, Señor, ayúdanos a poner nuestra confianza, Padre, en el Evangelio. No en nosotros, Señor, porque nosotros siempre vamos a fallar. Ayúdanos, Padre, a depender de nuestra fe en Cristo Jesús, para que podamos ser transformados y ser verdaderamente servidores tuyos, Padre, como tú lo deseas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis estimados hermanos. Vamos entonces a finalizar nuestra transmisión. Por supuesto, vamos a sintonizar un himno más para cerrar nuestra transmisión. Espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión? Cada momento esperando está, y ahora te llama otra vez. Si le abres la puerta de tu corazón, Él será tu Salvador. Si das este paso hacia Cristo el Señor, cielo te recibirá. Acepta